Hola, ¿qué tal? Disculpen el retraso. Buenas tardes a todas y todos los que nos siguen en vivo ahora en la transmisión de Zoom y también los que están en YouTube y los que podrán ver esta grabación en otro momento para informarse sobre el curso que vamos a presentar hoy, que se titula Creación de expedientes para las declaratorias de monumentos nacionales. Mi nombre es Humberto Bonomo, soy director del Centro del Patrimonio Cultural. Y hoy nos acompañan el jefe del programa, Mauricio Sánchez, que es arquitecto UC, máster en restauración arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura UC desde el año 2018. Además, trabaja en diferentes instituciones públicas relacionadas al patrimonio construido en Chile y actualmente es jefe del Departamento de Gestión de Proyectos de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. También nos acompaña la coordinadora del curso, Jimena Senjo, que es arquitecta de la Universidad de Chile, máster en Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en el servicio público en distintas instituciones estatales, entre ellas el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en el Consejo de Monumentos Nacionales, en el Instituto Nacional de Deportes, y ha promovido y ejecutado acciones para la preservación de distintos bienes de valor cultural y ha dirigido el Museo de Arte y Artesanía de Linares en la región del Maule. También nos acompañan la encargada de Educación Continua, Karen Gole, y Hilter González, que es nuestro encargado, coordinador de extensión, quien recopilará su pregunta en el chat sobre el curso para después poder responderla debidamente o aquí en esta sesión en vivo o después por interno una vez que finalicemos este encuentro. Sin más, yo le paso la palabra a Mauricio para que presente el curso. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como ya nos presentó Humberto, mi nombre es Mauricio Sánchez, jefe de programa del curso. ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien, Mauricio, adelante. Perfecto. Ya, y me acompaña también Jimena Senjo, que es la coordinadora del curso de Educación Continua. Voy a proyectar, ahí me avisan cómo se ve. ¿Se ve bien? Todavía no se ve. Esperemos un momento. Ahora sí. Ya. Sí, perfecto. Ya. Bueno, a continuación les voy a presentar el curso de Educación Continua, Creación de Expedientes para las Declaratorias de Monumentos Nacionales. Me acompaña ahí, vamos a hacer una presentación que vamos a ir comentando con Jimena Sanjo, así que espero ser lo más preciso posible y bueno, y abrir después una serie de preguntas y algunas dudas que tengan. Esta creación de expedientes de monumentos nacionales, si bien es un tema aparentemente muy específico, tiene un derrotero en el día a día bastante común. Y esta suerte de noticias comunes surgen como por ejemplo esta noticia que aparece en cooperativas.cl que señala que la declaratoria de zona típica en Castro, en el entorno de la iglesia de Castro, sitio de patrimonio mundial, genera bastante rechazo. Como dice ahí, genera indignación entre los vecinos y van a evaluar acciones. Y ahí, como dice ahí,
dice, se dio a conocer esta medida a mediados de este mes, esto hablamos de junio del 2022, y esta medida comprende 32 hectáreas de la comuna, sin embargo los habitantes de la zona no están de acuerdo. Y eso es bien, ¿cómo se llama? Es bien habitual en estas temáticas. Declaratorias o cursos de procesos de declaratorias que están, ¿cómo se llama? Se están desarrollando y repentinamente salen a la luz, y esta luz de las noticias se arrojan en la comunidad, y la comunidad de repente queda un poco perpleja o no sabe de lo que están hablando, y en este sentido, como dice la noticia, lo que a nosotros nos tiene consternados y molestos es que esto se hizo a espaldas de la ciudadanía. Y esto es bien, si bien esta noticia es bien alarmante, diría que es más habitual de lo que uno espera. Siempre suceden estas situaciones respecto a estos declaratorios. Pero también tenemos la otra vereda, por decirlo así, cuando existen proyectos asociados a proyectos inmobiliarios, proyectos dentro de la ciudad, donde las comunidades se unen, toda la comunidad se une o comunidades específicas se unen, o por una parte para bloquear o tratar de paralizar proyectos de envergadura, como por ejemplo ahí en la imagen de la mano izquierda dice no al megaproyecto en Plaza Egaña, y eso es bien alarmante, y dice se hace una exposición que dice red no al megaproyecto Plaza Egaña, y después hay otra exposición asociada al Servicio de Evaluación Ambiental del CEA. Obviamente, acciones para un poco controlar, o más que controlar, paralizar estos proyectos que obviamente la comunidad no está de acuerdo. Y en la otra vereda, estos grupos también comunitarios también se organizan para apoyar estos tipos de iniciativas. En este caso, ahí hacen un llamado, esta red Ñuñohue hace un llamado a apoyar la declaratoria de zona típica del barrio Suárez Mujica. Entonces, este tipo de acciones, este tipo de expedientes, estas declaratorias, tienen varias vertientes que, si bien hay oposiciones entre ellas o están en puntos distintos de la discusión, todas tienen un factor común. Es cómo afecta esta declaratoria a un territorio, a un barrio histórico, etcétera, etcétera. Cómo estas declaratorias son apoyadas o son, ¿cómo se llama?, discutidas por la comunidad, que está siendo, ocupando un término bien pedestre, siendo, ¿cómo se llama?, afectadas por esta declaratoria, o cómo estas comunidades son partícipes. Y a partir de eso, desde un poco el Consejo de Monumentos, hay un diagnóstico bastante claro, y esto no solo desde el Consejo, sino que desde un poco también desde el exterior, que existen un número de declaratorias de monumentos nacionales que están pendientes por el Consejo de Monumentos Nacionales, y que no son revisadas. Hay un error en la diapositiva. Y ahí hay un tema, por decirlo así, un atochamiento de muchas declaratorias de personas naturales o de agrupaciones que están a la espera de que el Consejo de Monumentos se pronuncie. Cabe recordar que cualquier declaratoria o cualquier solicitud de declaratoria del patrimonio construido, llámese monumento histórico o zona típica u otras declaratorias, no me voy a referir a las otras categorías, pueden ser declarados por cualquier persona. O sea, una persona común y corriente puede ir, tomar una carta y decir yo quiero declarar la casa de mi vecino. Y esas solicitudes declaratorias están un poco no siendo revisadas, y hay un problema. Por otra parte, la especificidad de estos expedientes, o más bien dicho, la profundidad de los antecedentes que se ingresan como solicitud de esta declaratoria son muchas veces insuficientes. Por ende, esa insuficiencia tiene que suplirla
la Secretaría Técnica del Consejo Monumental Nacionales, ¿cómo se llama?, los profesionales que trabajan en el Consejo Nacional, y obviamente genera otro tipo de retraso porque tienen que completar esto. Y en una tercera derivada también existe una presión ciudadana y política por declarar o desestimar esta solicitud. Como veían en las imágenes anteriores, hay una presión ciudadana por decir: yo no quiero este proyecto en mi barrio histórico, por ende mi única solución, ya que el plan regulador permite ese proyecto, es ir a tocar la puerta a la Secretaría Técnica del Consejo y tratar de declarar mi zona típica para que no me destruyan mi vida de barrio, etcétera, etcétera. Por otra parte, también hay presiones políticas por declarar ciertas solicitudes. Y hay acciones que van tensionando y que, ¿cómo se llama?, colocan en discusión en tal punto la ley de monumentos nacionales, que ya de por sí ya está bien cuestionada, una ley del año 1970 que tiene un antecedente del año 25, la ponen en discusión respecto a estas declaratorias. Entonces, a partir de eso, vamos a ver una sucesión de imágenes que les voy a contar. Les quiero contar que yo trabajé en la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales por 8 años, desde el 2008 hasta el 2015. Trabajamos junto a Jimena. Ahí me tocó una serie de declaratorias. Muchas de ellas, bien, por decirlo así, viene con muchas falencias, tanto desde su gestión en la cantidad de antecedentes que disponían, como también haciendo como un mea culpa o reconociendo también muchas falencias desde la Secretaría Ejecutiva, desde la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos, muchas falencias respecto a cómo se llevaban a puerto estas declaratorias, y eso me refiero a cómo establecer, cómo adscribir valores y atributos, cómo establecer ese significado. Entonces había mucha diferencia y muchos problemas. No así, por ejemplo, uno ve actualmente las declaratorias de tanto de monumento histórico como de zona típica, y son mucho más contundentes. Yo hago esta mirada retrospectiva y digo: chuta, en el momento que me tocó trabajar en el Consejo de Monumentos Nacionales, claro, era mucho más, por decirlo así, mucho más, casi como, casi como de piel declarar ciertas, ¿cómo se llama?, ciertas solicitudes tanto de zona urbana, de zonas rurales o de monumentos históricos. En este caso les muestro la solicitud declaratoria de la arborización de la Gran Avenida. Básicamente era un área que estaba frente a la base aérea del Bosque, y donde hay una solicitud de la municipalidad de declarar la arboleda que existe en esta parte, que ya está un poco perdida en toda la extensión de la Gran Avenida. La arboleda fue conformada por Platanal Oriental. Aquí esta solicitud venía muy contra el tiempo, básicamente porque si bien lo presentaba la municipalidad, la misma municipalidad tenía ¿cómo se llama?, tenía decisiones asociadas a ensanchar Gran Avenida o mejorar el bandejón central o alterar estos bandejones, las veredas laterales, por motivos ¿cómo se llama?, de la instalación de paraderos del Transantiago. Esta solicitud tenía muy poco antecedente y tenía tanta presión que al final internamente en el Consejo fue desestimada, porque no tenía los suficientes antecedentes para declararse. Y ahí empiezan a surgir distintas preguntas. ¿Este tipo de solicitud era pertinente para ser presentada al Consejo de Monumentos Nacionales? ¿Había otra alternativa para protegerla, con otra condición, con otro tipo de protección? Y ahí empiezan a surgir una serie de preguntas que son totalmente válidas.
si lo que presento es pertinente, si los antecedentes que cuento son suficientes para ser declarados a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional, etcétera, etcétera. Otro caso es, por ejemplo, la zona típica Emilio del Porte en la comuna de Providencia. Esta zona típica sí fue declarada en el año 2008 y, como ustedes ven en estas imágenes, es una zona típica, un área urbana, un barrio, bien, ¿cómo se llama?, con mucha variabilidad de, ¿cómo se llama?, de tipologías de vivienda. Hay fachada continua con distintas épocas, hay otras viviendas más de orden más moderno, distintas tipologías de 2 pisos, de 1 piso, unas más alteradas, otras menos alteradas, y aquí también empiezan a verse estas declaratorias, más que estas primeras declaratorias que básicamente surgen por una amenaza asociada al plan regulador. Esta zona, los vecinos se agrupan para esta declaratoria y piden al Consejo de Monumentos declarar su zona típica, que básicamente eran aproximadamente como 4 manzanas en el entorno de Emilio del Porte, con Manuel Montt, con Miguel Claro, de límite, y en el sur recuerdo que era límite norte, perdón, Emilio del Porte, límite sur, Santa Isabel, límite oriente, Manuel Montt, y límite poniente, Miguel Claro. Piden al Consejo básicamente porque iban a demoler un par de casas por el lado de Miguel Claro y iban a construir un edificio de 7 pisos. Esto fue con mucha presión, incluso una presión tal que el edificio se logró construir porque estaba, ¿cómo se llama?, tenía un anteproyecto vigente, autorizado por la municipalidad, y hubo mucha presión, y al final uno lo mira esto con una perspectiva y con un análisis mucho más reflexivo, y uno dice, efectivamente, valía la pena protegerla, este conjunto por la ley de monumentos nacionales, o quizás era más efectivo protegerlo por otro mecanismo asociado a una protección patrimonial, por ejemplo, como una zona de conservación histórica o definiendo inmuebles de conservación histórica, y ahí empiezan a surgir una serie de dudas que ponen de manifiesto el conflicto que siempre existe para proteger estas zonas urbanas. Y a partir de eso surgen ciertas preguntas que debemos responder. Por ejemplo, ¿el edificio o el área es relevante en cuanto a su significado? ¿Es importante a nivel local, regional o nacional? Otra pregunta que también uno puede formularse, ¿cuál es su estado de conservación o deterioro? ¿La solicitud que deseo realizar es pertinente o pretende usar instrumentalmente la Ley de Monumentos Nacionales? ¿Hay conflicto bajo esta solicitud con el plan regulador? Debemos pensar en el futuro, y esta es una pregunta muy válida actualmente. Debemos pensar en el futuro de este bien que queremos proteger, y eso es actualmente vital. ¿Cuál es su sostenibilidad en el tiempo? ¿Cuál es su manejo posterior? Por ejemplo, aquí hay otro caso, que es la zona típica Canteros de Colina, protegida hacia el 2017, pero por decirlo así, con un análisis, un estudio, con oposiciones jurídicas de por medio, desde aproximadamente el año 2011-2012, una larga y muy discutida zona típica, asociada a todas las canteras de la agrupación de los canteros de Colina en el sector de Chamicero, en la comuna de Colina, donde se superpone un poco toda la vida de los canteros, que es esta zona de borde, que está en el borde del Cerro Pan de Azúcar, con su pertenencia minera, que es esta zona que es bastante regular,
Y eso está contrapuesto con todo el desarrollo inmobiliario que hay y que existe en este momento. Y ese desarrollo inmobiliario que no solo cuenta con vivienda unifamiliar, sino que hay colegio, hay equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí se produce un conflicto de tal manera que ese conflicto lleva a incluso resoluciones en la Corte Suprema, asociado a la validez que tiene la pertenencia minera respecto a los canteros, que fue solicitado por los canteros, donde hay una oposición jurídica de parte de la inmobiliaria, de la reserva y de Chamisero, que señalan que esa pertenencia minera fue cedida a la inmobiliaria para desarrollar proyectos de desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Entonces aquí existen conflictos entre privados donde ponen, ¿cómo se llama? Ponen una variable no, por decirlo así, no ajustada a la realidad o al espíritu que tiene realizar una declaratoria de monumento nacional. Y en este caso ponen, ¿cómo se llama?, en juego o en este juego de disputa o en esta disputa la ley de monumento nacional. Y eso es bien relevante y hay que tener conciencia respecto al uso, al bueno o mal uso de esta ley respecto a la protección de sitios o de áreas urbanas rurales. Para lo cual, luego de esta muestra de distintas situaciones, los objetivos del curso es, por una parte, es analizar elementos propios que permitan definir y proteger lo necesario para salvaguardar el patrimonio declarado como monumento nacional. Obviamente aquí nos vamos a acotar en el patrimonio construido, tanto en la categoría de monumento histórico inmueble y de zona típica. Otro objetivo es distinguir la importancia de los monumentos nacionales, los expedientes de declaratoria y su relevancia en el posterior manejo de los bienes protegidos. Insisto, el manejo posterior de estos bienes es relevante y es relevante mayor aún con toda, ¿cómo se llama?, la importancia que ha tomado la comunidad, o más bien el usuario que está siendo protegido o que ¿cómo se llama?, su casa, su edificio está siendo protegido bajo la ley de monumentos nacionales. Sobre todo en una situación bastante extrema, ustedes ya sabrán de la discusión que hay desde estos parte del último año del cambio de la ley de monumentos. Se presentó un proyecto de ley el año 2019, 2020, que fue discutido y al final no prosperó, que obviamente la actual administración tiene una necesidad de reflotar y de activar el cambio de la ley de monumentos, pero bajo un pronunciamiento mucho más general de participaciones ciudadanas, por una parte, respecto a la nueva propuesta de ley, y de una consulta indígena, sobre todo incorporando todo el patrimonio indígena dentro de la ley. A su vez, el último objetivo es formular la entrega de expedientes pertinentes asociados a los procesos de levantamiento y de participación ciudadana. A partir de esto, se pretende, primero, redactar un expediente declaratorio, o sea, conocer cuáles son las partes que contienen un expediente declaratorio, no solo vincularlo tanto a lo que señala la ley, o lo que señalan un poco todos los manuales operativos que establece el Consejo de Monumentos, sino que establecer realmente lo que significa hacer y elaborar un expediente declaratorio. Asignar, que a mi gusto, asignar valores y atributos de edificación o sitios susceptibles a ser protegidos, esta asignación de valor y atributos, son fundamentales en estos procesos. Desarrollar también la capacidad de selección de datos. Cabe destacar que los antecedentes que uno elabora y que uno levanta a la hora de establecer estos expedientes son bien particulares y bien no solo particulares, sino que hay que tener
también ciertas capacidades de levantar datos relevantes para la propia elaboración del expediente. Además de realizar registros gráficos del sitio y identificaciones con valor patrimonial, y usar métodos y herramientas de participación ciudadana. A partir de eso, muestro otra imagen que fue bien interesante, que es la zona típica del mercado fluvial de Valdivia. Esta solicitud la presenta la Municipalidad de Valdivia hacia el año 2008, y el 2009 se declara. Aquí hay una imagen del mercado fluvial antes de la intervención actual, cuando todavía habían unas cubiertas, ¿cómo se llama?, laterales, que cubrían solo el espacio de los puestos de frutas, verduras y de pescado. Ahora actualmente, si ustedes visitan este lugar, hay una gran cubierta que tiene todo el paño de este mercado fluvial. ¿Cómo se llama?, esta declaratoria es bastante particular y a mi juicio bastante, ¿cómo se llama?, bien elaborada, porque levanta un uso de orden cultural que se transforma en patrimonial al realizar estas adscripciones de valores y atributos, y generan, ¿cómo se llama?, un área protegida muy, muy relevante para la ciudad de Valdivia y un lugar de epicentro muy importante dentro de la región. Entonces aquí no solo confluyen los mismos dueños de estos puestos de fruta, verdura y pescado, sino que también confluye la municipalidad. Y eso es bien relevante porque hay un entendimiento entre distintas partes, entre distintos actores relevantes respecto al patrimonio, que, ¿cómo se llama?, que rematan, por decirlo así, en una protección patrimonial de un sector importante dentro de la ciudad. A partir de estos distintos ejemplos y distintas acciones, obviamente el curso van a haber distintos contenidos, y a partir de esos contenidos van a haber distintas, ¿cómo se llama?, cantidad de tiempo que vamos a estar dedicados a desarrollar estos contenidos. Por ejemplo, la primera parte vamos a desarrollar durante 2 módulos el patrimonio y comentar cuál es la protección al patrimonio cultural en Chile. Vamos a ver una introducción a la Ley de Monumentos Nacionales y el contexto de la protección del patrimonio construido, sobre todo el futuro de la protección patrimonial en Chile, sobre todo con el proyecto de ley, o este proyecto un poco fallido que hubo de la Ley de Monumentos de Patrimonio Cultural, cómo son las declaratorias de monumentos nacionales y el contexto también internacional, sobre todo respecto a las cartas internacionales y al contexto mundial de la protección del patrimonio. Después van a haber otro módulo asociado a los propios expedientes de declaratoria, y se van a ver métodos de levantamiento y sistematización, y en eso es cómo son las formas más adecuadas de levantar datos arquitectónicos y constructivos, estado de conservación de los bienes, sistematización de datos históricos, cuantificación, por ejemplo, de datos arqueológicos y paleontológicos del área de estudio, que muchas veces son parte constitutiva de estas áreas protegidas, y valorización social y cultural, además de registros de campo y documentación fotográfica de la edificación. Un tercer módulo está vinculado directamente a las comunidades, cómo son los propietarios y sus actores relevantes, sobre todo la importancia de este usuario dentro del proceso declaratorio, cómo se vinculan con estas áreas protegidas y cómo es la relación entre comunidad y la gestión patrimonial posterior a su declaración. Además, cómo adscribir estos valores y atributos o establecer significados y entender las terminologías, sobre todo a nivel internacional, cuando se habla de condición de integridad y de autenticidad. Y entre estos también va a haber un taller práctico que se va a desarrollar durante todo el semestre con trabajo en grupo, donde se van a ir revisando expedientes declaratorias del patrimonio construido, se van a analizar las distintas fases del expediente a partir de casos de estudio, y en paralelo, y un aspecto bien constitutivo y
relevantes respecto al análisis jurídico de esta declaración. A partir de esto, las clases, bueno, yo voy a dictar varias clases, pero me acompañará María Eugenia Espiñeira, que es una antropóloga de la Universidad de Chile, que trabajó mucho tiempo en el Consejo Monumentos, en la Secretaría del Consejo Monumentos Nacionales. Actualmente sigue vinculada a estos temas con asesoría en el Centro de Patrimonio Mundial, en el sitio Humberstone y Santa Laura, y también en la elaboración de evaluaciones ambientales con el sistema de evaluación ambiental, o el sistema de evaluación ambiental y impacto ambiental, el CIA. Así que eso. La última imagen que les quiero mostrar es también una declaratoria que en su momento me tocó revisar, que tenía variables totalmente distintas a las anteriores. El monumento histórico de la base O'Higgins, la base del ejército en la Antártica chilena. Este sitio fue declarado en el año 2012 y parte desde un poco desde las primeras bases navales asociadas a la construcción. La primera base naval, aquí veo el cursor, aquí en este conjunto, esta imagen actual, es esta casita que se ve ahí, y a partir de esa primera construcción se genera una serie de construcciones de apoyo que van creciendo en el tiempo y decanta un poco en este mega edificio que está. Esta declaratoria fue bastante particular porque las variables a analizar no solo fueron en este caso, el propietario del Estado, que era el Ejército de Chile, o del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que hubo que evaluar en vista del Tratado Antártico Internacional. Tanto así que la declaratoria, si bien protege tiene la categoría de monumento histórico en su categoría de bien inmueble, solo se protege los edificios. O sea, el territorio no se toca nada y por ende no hay una protección como tal del área donde está emplazada. Y eso es bien particular en este tipo de declaratoria. Ahora, lo relevante aquí, más allá de esta variable jurídica o variable incluso administrativa de cómo manejar este lugar, es que hay un reconocimiento a la ocupación del Estado de Chile respecto a la Antártida. Eso es bien relevante. Y creo que esta es la última. Sí, exactamente. Ahí hay una fotografía, alguna bibliografía, y eso es. Voy a dejar de... Perdón. Vamos a dejar de compartir. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, ahora le vamos a dar el pase a Jimena Senjo, que es la coordinadora del curso, porque nos va a comentar algunas cosas relativas a nuestro programa. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Karen, y a Humberto y Mauricio, las presentaciones. Y solo señalar la importancia que tienen los expedientes de declaratoria de monumento, que son un instrumento que está enmarcado en esta ley que comentaba bien Mauricio, de monumentos nacionales, que está en discusión, pero que sin embargo ha permitido proteger todos los edificios patrimoniales que tenemos hoy levantados en Chile. No todos, pero todos los que están protegidos, de alguna manera la protección ha permitido que estos edificios no sean destruidos ni por necesidades de crecimiento urbano u otras condiciones, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, entender que estos expedientes de declaratoria son fundamentales para la protección del patrimonio, y es el instrumento que define el Consejo de Monumentos y esta ley de monumentos. A través de ellos podemos, en el fondo, llevar adelante estas iniciativas de protección que, tal como decía Mauricio, es hoy por hoy muy importante lo que opinan las comunidades
asociadas a estos inmuebles que queremos preservar. Bueno, eso era más que nada. Yo, bueno, agradezco estar acá. No sé si es que alguien tiene alguna duda que quizás podríamos contestar. Yo soy la coordinadora, no voy a ser profesora, pero sí voy a apoyar a Mauricio y María Eugenia, que van a ser los profesores esta vez. Tengo algunas experiencias bien interesantes que tienen que ver con esto que comentaba Mauricio, que cada uno de estas declaratorias en las que hemos trabajado y que ha trabajado la Secretaría Técnica, tienen distintas aristas que son súper interesantes y cada una es un mundo en particular. No todas tienen las mismas condiciones. Las comunidades intervienen mucho, intervienen también todo el contexto político. Entonces es súper interesante tener todo esto a la vista en el fondo a la hora de emprender la elaboración de un documento como este. Y bueno, y es súper importante también la completitud de estos documentos. Entonces, porque justamente, como decía Mauricio al principio, la Secretaría Técnica tiene una cantidad de solicitudes que de alguna manera es inalcanzable. Entonces, se pueden revisar desde la Secretaría Técnica, obviamente, aquellas que tienen antecedentes más completos. Entonces, si es que alguien tiene una iniciativa, es muy importante que esta iniciativa sea presentada con la mayor cantidad de antecedentes necesarios para que pueda ser evaluada con mayor celeridad. Así que también ese es en el fondo uno de los objetivos de nuestro curso. Gracias, Jimena. Mientras las personas que participan el día de hoy formulan sus preguntas, me gustaría contarles el método de inscripción al curso. Nosotros tenemos dos sitios web. Uno es centropatrimonio.uc.cl. Esa es la web del Centro del Patrimonio y ahí pueden encontrar todos nuestros programas y las inscripciones a nuestras becas. Nosotros publicamos noticias periódicamente y ahí pueden ver en qué momento y hasta qué momento pueden participar en nuestras becas. Otro sitio web es el sitio web educacioncontinua.uc.cl, que me gustaría que lo revisáramos, porque muchas veces genera confusión esto de los dos sitios web. Este último sitio web que les menciono, no sé si me escuchan bien, se escucha un poco cortado, me dicen, ¿sí? ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Este sitio web, educacioncontinua.uc.cl, aquí ustedes pueden hacer su inscripción. Entonces, ¿dónde se hace? Van a la pestaña Conoce aquí nuestros programas y pueden buscar no solamente programas del Centro del Patrimonio, sino que de distintas áreas. La forma más fácil es por unidad académica. Entonces aquí les van a aparecer todas las unidades académicas. Las que están vinculadas con patrimonio son el Centro del Patrimonio o Arquitectura, generalmente. Y aquí aparecen todos los programas que están activos actualmente o que se van a realizar desde ahora en adelante, pero no están los que hicimos anteriormente. Por eso es importante que siempre vayan a la web del Centro del Patrimonio, porque ahí está toda la oferta académica. Entonces, en el caso de este curso, por ejemplo, de creación de expedientes para la Declaratoria de Monumentos Nacionales, pinchan acá, a ver, voy a minimizar esto, ahí. Pinchan aquí, y aquí ustedes se pueden inscribir. Ya se pueden inscribir como ustedes como estudiantes, o por una empresa si los va a becar su empresa. O sea, aparecen en esta ficha todas las características del curso. El curso empieza el 5 de octubre y termina el 23 de noviembre. Es online, clases por Zoom. Aparece el valor del curso, el horario, que es cada jueves de 6:30 a 9:30, dura 24 horas, y bueno, aparece el jefe de programa, la descripción del curso, el equipo docente, etc.
Si ustedes tienen alguna duda sobre las matrículas, siempre el contacto es conmigo. Yo soy la encargada de educación continua del centro. Mi nombre es Karen Gole, como lo mencionó el director en el principio de la actividad. Y este es mi correo electrónico. Y como les comentaba, el primer paso es inscribirse. Entonces aquí ustedes hacen clic aquí y va a aparecer una ficha y ustedes van a rellenar esta ficha. A mí me va a llegar automáticamente y después de eso ustedes hacen su matrícula. Inscripción y matrícula son cosas diferentes. Si ustedes quieren inscribirse, esto no es guardar un cupo, pero a nosotros nos da una noción de cuántas personas van a estar en nuestro curso. Lo pueden hacer a partir de ahora y pagar después, ¿ya? Así que bueno, eso era como brevemente lo que quería comentar. También quería comentar que nosotros como centro tenemos una serie de descuentos. Ahí voy a dejar de compartir. Tenemos una serie de descuentos. Tenemos descuentos por funcionarios públicos, por concepto de grupo, todas esas cosas y dudas sobre la postulación a la beca me pueden mandar un correo. No sé si ahora hay alguna pregunta, Hilter, si tenemos algo. Gracias, Karen. Gracias, Jimena, y gracias, Mauricio. Sí, hay un par de preguntas en el chat. Primero, Pablo pregunta a Mauricio, ¿podría tomarse como referencia de procesos participativos de declaratoria de LOTA? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, la pregunta de Pablo es muy interesante. El proceso participativo de LOTA yo creo que actualmente es un ejemplo de participación y de vinculación entre agrupaciones comunitarias, entre comunidad propiamente tal y entre entidades públicas y grupos de expertos. Si uno quisiera hablar de patrimonio y sobre todo cuando se habla en líneas genéricas de estos tres grupos fundamentales, expertos, Estado y comunidad, el caso de LOTA creo que es un caso notable. Esta referencia o esta importancia que le doy a ese caso es porque a partir de la idea o el deseo de que LOTA sea sitio de patrimonio mundial, se generan una serie de acciones y de reuniones y de conformación de mesas técnicas en vías de cumplir ese objetivo. Y actualmente se está en funcionamiento este plan LOTA, que así se llama, plan LOTA, y este plan LOTA ha generado una forma de gobernanza muy, muy interesante. Actualmente esa forma de gobernanza incluye no solo a las comunidades lotinas, sino que al MINBU, al MOP, a la municipalidad, a las universidades, a las universidades regionales, Universidad de Concepción, Universidad de San Sebastián, Universidad del Biobío, a la Subdere, al gobierno regional, y esto es bien importante y sobre todo también incluso hasta el administrador del Parque Lota a Procultura, donde confluyen distintas miradas, unas más técnicas, otras más de mirada de gestión más pública, y sobre todo la mirada de la comunidad respecto a un objetivo bien, bien fundamental, que no solo declarar o no solo dar un sustento al patrimonio ya protegido, porque cabe destacar que en Lota hay distintas áreas ya protegidas. Está por una parte el Parque Lota, por otra parte está el sector de Chambeque, está, la parte de la zona típica de Lota, con monumentos históricos también bien particulares, el Chiflón del Diablo. Después hacia el interior está la central hidroeléctrica de Chivilingo. Toda esta confluencia de áreas protegidas y estas reuniones buscan un poco darle una sostenibilidad en el tiempo. Y esa sostenibilidad al tiempo, por un lado, tienen eje asociado a generar un plan maestro que se está formulando actualmente con recursos del MINBU, a establecer horas de emergencia para, obviamente, en busca de recuperar la integridad que tiene el área industrial,
y ahí hay obras de emergencia asociadas, por ejemplo, a las cabrías del Pique Carlos. Ya se hicieron acciones de emergencia en Chilingo, la central hidroeléctrica, que dentro de los proyectos un poco más atrás, se pagaron, actualmente se hizo hace un año atrás, se terminó una obra de emergencia en la Casa Jacarandá, y actualmente vía Corfo, que Corfo es un actor bien relevante porque prácticamente es dueño de gran parte de las instalaciones de la ex Enacar. Se está haciendo un proyecto de un desarrollo, de un diseño de la Casa Jacarandá, y con apoyo de el Archivo Nacional se está levantando, se está haciendo toda una conservación archivística de los fondos documentales de los archivos en ACAR, protegido a fines del año pasado. Y eso es bien, bien relevante. Yo creo que esa gobernanza y ¿cómo se llama? Estas reuniones y esta organización ha generado una serie de acciones que están haciendo un poco más, ¿cómo se llama? Más real y más sostenible el manejo. Y eso yo creo que es bien importante. Y creo que, Pablo, ahí tú has dado como un ejemplo, creo que es el ejemplo de procesos participativos y de vinculaciones reales con la comunidad actualmente. Creo que hay otra pregunta, no sé, ahí. Sí, gracias, Mauricio. Ahora una pregunta de Catalina Salvo, que es, en general, ¿cuánto se demora en ser declarado un monumento luego de ser presentada la documentación, y si es muy largo este proceso? Esa es la pregunta muy difícil. Chuta, yo es de la conciencia que tengo de la duración, normalmente son procesos mínimos de 6 meses, mínimo. O sea, extraordinariamente creo que se pueden ser de 4 meses, pero tenemos otros procesos que duran, no sé, 1 año y medio. Ahora, todas esas variables o esos tiempos están supeditadas sobre todo a las presiones que hayan de parte de la comunidad y también necesidades políticas. Eso hay que decirlo, o sea, no voy a tratarlo de engañar que dar tiempos ajustados o tiempos generales, sino que tiene muchas variables. Ahora, el éxito o el menor tiempo, más que el éxito, el menor tiempo de revisión de esos antecedentes para tener un pronunciamiento va muy de la mano de las características y el levantamiento de esos antecedentes. Y de los antecedentes para levantar y establecer esa declaración. Y esto lo señalo porque efectivamente sucede que hay muchas declaratorias que, claro, quedaron un poco guardadas como en el cajón del escritorio porque pasaban un papel que decía yo quiero declarar, no sé, por la casa tanto, porque es muy interesante y tiene un valor histórico para la comuna X. Y eso en realidad es como una buena intención, pero no constituye antecedentes sólidos y antecedentes, ¿cómo se llama?, relevantes para protegerlos. Entonces, en la medida que estas solicitudes declaratorias son más contundentes, sus antecedentes, y tienen, ¿cómo se llama?, asociados y propuestas de valores y atributos, el éxito de esto o la pronta revisión de estos casos va a ser mucho más rápido. Si no, obviamente van a entrar un poco en esta dinámica de quedarse un poco a la cola de la cantidad de declaratorias. Obviamente eso, estamos hablando de solicitudes de declaratorias bastante normales, sin tantas problemáticas. Si no llevamos declaratorias un poco más, con más complejidades, como el caso que les mostraba de los carteles de Colina, obviamente ahí entramos en otros, ¿cómo se llama?, en otras dinámicas, porque hay procesos jurídicos, hay recursos de protección, hay impugnaciones en tribunales, decisiones de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, y ahí obviamente hay otro proceso. Y obviamente ese caso, si bien el Consejo estaba muy atento y había mucha gente analizando el caso se demoró 6 años en protegerse, con
no sé, yo creo que es fácil de haber habido, no sé, 7 presentaciones en el Consejo Plenario, etcétera, etcétera. Eso. Ya. Otra pregunta desde el YouTube de Nicolás Morales, quien nos sigue ahí, nos pregunta si existe algún sistema para saber qué inmuebles, sitios o zonas están con algún expediente abierto o en curso. Chuta, ahí me atrevería a decir que la única forma de saberlo es hacer una consulta vía transparencia, al Consejo de Monumento Nacional, en la Secretaría Técnica. Ese yo creo que es lo único, lo más fácil y expedito, porque tienen las consultas de transparencia tienen tiempo de respuesta, son no más de 10 días, si no me equivoco, y ahí es preguntar claramente, ¿este edificio o esta zona tiene un proceso declaratorio iniciado, sí o no? Y eso es súper claro. Es una alternativa. La otra alternativa es solicitar una reunión con algún profesional de la Secretaría Técnica, pero creo que si solamente quieren saber el estado de un bien en particular, es mejor consultarlo por transparencia. Eso es lo más claro y directo. Y finalmente hay una pregunta de Isidor Carlos, quien pregunta si cuando se ingresa a un expediente existe algún tipo de protección de lo solicitado mientras dure el proceso. Si hay una protección, por decirlo así, como que queda paralizado mediante el proceso declaratorio, no existe nada. No. Ahí un poco queda un poco al devenir de lo que sucede en ese periodo. O sea, bien, en ese sentido la ley es súper clara y no hay, ¿cómo se llama? No hay interpretaciones. Si uno solicita la protección de un bien, una sala o de un área más grande, más mayor, urbana, el proceso que dura la declaratoria, y ojo, la protección es efectiva cuando sale visado y publicado en el diario oficial. Entonces, es el periodo que se analizan los casos que el Consejo da visto bueno a la declaratoria, más el proceso que tiene que llevarse a cabo y ponerse, por decirlo así, en un formato más jurídico y proponer ¿cómo se llama? Esta declaratoria, en este caso a firma ¿cómo se llama? De la ministra o en este caso, claro, la ministra de Cultura, y eso posteriormente tiene que tener una toma de razón de la Contraloría. Ahora bien, los únicos mecanismos que uno puede hacer es un poco que hayan conversaciones y haya entendimiento más bien de buenas prácticas con el municipio, con los propietarios, etcétera, etcétera. Si no, entramos en una suerte de lucha de titanes, de yo voy a hacer mi proyecto, pero tú no lo puedes hacer porque yo lo declaro, etcétera, etcétera. Así que es una situación bien compleja, súper compleja. En ese sentido, cuando les presentaba y sobre todo acerca de la pertinencia no es solo establecer que un bien es susceptible de ser protegido por su significado, sino que esa pertinencia también tiene que ver un poco con la voluntad de las partes y esa voluntad de las partes está asociada un poco a que todas las partes están interesadas en que esto se recupere y esto tenga una nueva vida. Si hablamos en términos de la vida del edificio, la vida de esta zona, de estos barrios históricos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión y un análisis que va un poquito más allá del significado de estos bienes. Así que eso. No sé si tú quieres complementar algo, Jimena. Solamente indicar o reforzar lo que estabas comentando. A mí
Bueno, me parece muy importante lo que señalaba al principio de la necesidad de la comunidad comprometida. Que no basta con que una persona le otorgue valor a un inmueble para que ese inmueble sea protegido por la ley de monumentos, sino que es una comunidad que tiene que comprometerse con esta protección y con todo lo que ello implica. Entonces, mientras más comunidad haya detrás de una declaratoria, la declaratoria tiene muchas más posibilidades de éxito. Creo que eso es muy, muy importante. Y respecto a lo que señalaban de los plazos del Consejo de Monumentos, claro, mientras más completo esté el expediente, es mucho más expedito el proceso internamente dentro de la Secretaría Ejecutiva. Así que la idea es que, lo que el Consejo también de alguna manera llama, es que la ciudadanía que requiera una protección para un inmueble o zona, presente antecedentes completos. Eso creo que estaríamos, parece que no hay más preguntas, ¿no? No, esas serían todas las preguntas, creo. A ver, veamos. No, no hay más. Si no hay más preguntas, entonces nada, animarlos y animarlas que se inscriban al curso. Yo creo que es un curso muy necesario. Y eso, cualquier duda que tengan sobre su matrícula, su inscripción, se pueden poner en contacto conmigo, y ya después cuando hagan su curso, con la persona que van a tener comunicaciones, con Jimena Senjo, que es la coordinadora. Así que eso, nos vemos y que estén muy bien a todos y todas. Chao. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Que estén bien. Chao.